La humillación pública de mi esposa se convirtió en el adiós más silencioso que jamás escuchará. 15 de diciembre de 2023. La fiesta de Navidad de la empresa en el Riverside Country Club. Debería haber sabido qué tipo de noche sería cuando ella pasó 2 horas arreglándose y apenas reconoció que yo estaba en la misma habitación. Mi esposa trabajaba como coordinadora de marketing para Howard & Associates, una consultora de tamaño mediano en el centro. Yo soy gerente de proyectos en una empresa de construcción. Nada glamuroso, pero paga las facturas y nos da una vida decente. O eso creía yo. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegamos. Sus colegas, sus cónyuges, la multitud habitual de gente esforzándose demasiado por impresionarse mutuamente. Ella desapareció inmediatamente en un grupo de sus compañeras de trabajo, dejándome a mí para navegar conversaciones sobre proyecciones trimestrales y próximas fusiones. Alrededor de las 9:30, el DJ empezó a poner música más lenta. Las parejas comenzaron a moverse hacia la pequeña área de baile que habían habilitado cerca de las ventanas. Supuse que esta era mi oportunidad. Últimamente no habíamos conectado mucho, apenas hablábamos más allá de la logística sobre facturas y horarios. Quizás un baile ayudaría. Me acerqué a donde estaba ella con 3 de sus colegas. Oye, ¿quieres bailar? Ni siquiera me miró. Estoy hablando con gente. Solo una canción. La música es agradable. Fue entonces cuando se dio la vuelta y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Puro asco. He dicho que estoy hablando. Su voz fue aguda, cortando el ruido ambiental de la fiesta. Intenté mantener las cosas ligeras. Vamos, es una fiesta. Se supone que debemos divertirnos juntos. Extendí la mano para tocar su brazo suavemente, como lo había hecho 1000 veces antes. Se apartó tan violentamente que derribó la bebida de alguien en la mesa cercana. No me toques. Dios, eres tan necesitado. Las palabras resonaron en el aire como una bofetada. Todas las conversaciones en un radio de 6 metros se detuvieron. La gente se giró para mirar. La música seguía sonando, pero nuestro pequeño rincón de la fiesta se había quedado en completo silencio. Me quedé allí congelado, viendo cómo su rostro se contraía de molestia y vergüenza. No vergüenza por humillarme frente a 50 personas, sino vergüenza de que yo la hubiera hecho quedar mal por querer bailar con mi propia esposa. Lo siento, dije en voz baja, retrocediendo. Ella ya se había dado la vuelta, reanudando su conversación como si nada hubiera pasado. Sus colegas parecían incómodos, mirándonos alternativamente antes de retomar torpemente su discusión anterior. Caminé hacia el bar, sintiendo cada par de ojos siguiendo mi movimiento. El camarero, un tipo de mi edad, me lanzó una mirada compasiva mientras me servía el whisky. Noche dura. Antes de que pudiera responder, una mano tocó mi hombro. Me giré para encontrar a Eleanor, la hermana menor de mi esposa. Había presenciado todo desde la mesa donde estaba sentada con su esposo, Oscar. ¿Mala noche?, preguntó, con genuina preocupación en su voz. La miré por un momento, luego volví a mirar a mi esposa, que ahora se reía a carcajadas de algo que uno de sus colegas masculinos había dicho. La misma risa que solía reservar para mis chistes cuando éramos novios. La última, de hecho. Las palabras salieron antes de que hubiera formado completamente el pensamiento. Esta era la humillación pública final. Las cejas de Eleanor se arquearon. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que se acabó, Eleanor. Completamente. Estudió mi rostro, probablemente buscando señales de que solo me estaba desahogando después de unas copas. Pero no estaba borracho. Probablemente tenía la mente más clara que en meses. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Acabas de ver a tu hermana tratarme como basura delante de toda esta gente. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Esto ya no es inusual. En esto se ha convertido. Eleanor miró a mi esposa, luego de nuevo a mí. ¿Habéis hablado de esto? ¿Sobre cómo han estado las cosas? Hablar. Casi me río. Eleanor, ¿cuándo fue la última vez que oíste a tu hermana preguntarme por mi día, mi trabajo, mis sentimientos sobre algo? Me trata como si fuera un compañero de piso molesto que no pilla la indirecta y no se muda.
Nos quedamos allí, observando a mi esposa ser el centro de atención con sus amigos del trabajo. Se había acercado más a Richard Over, uno de los socios principales, riéndose de todo lo que él decía mientras ignoraba por completo el hecho de que su esposo estaba a 10 metros de distancia, cuidando su bebida a solas. ¿Sabes lo que me dijo la semana pasada?, continué. Sugerí que hiciéramos un viaje de fin de semana juntos, solo nosotros dos. Dijo que no le veía el sentido, ya que no tenemos nada de qué hablar. Eleanor hizo una mueca. Dijo esas palabras exactas. Así que dime, ¿qué se supone que haga con eso? ¿Seguir intentándolo? ¿Seguir siendo rechazado? ¿Seguir siendo tratado como si la molestara solo por existir en el mismo espacio? Pero el divorcio. Eso es bastante definitivo. Bien. Quiero que sea definitivo. Terminé mi bebida y dejé el vaso en una mesa cercana. Pareces la única persona de tu familia que todavía piensa que soy humano, así que te lo digo a ti primero. Para mañana por la mañana, me habré ido. No temporalmente. No para demostrar algo. ¿Ido? La preocupación en sus ojos se profundizó. ¿A dónde irás? Lo tengo todo pensado. Solo quería que alguien supiera que esta noche fue el final. El momento en que dejé de fingir que este matrimonio era reparable. Como si fuera una señal, la risa de mi esposa volvió a resonar desde el otro lado de la sala. Prácticamente se apoyaba en Richard ahora, con la mano en su brazo mientras contaba una historia animada. ¿Ves eso?, asentí hacia ellos. Hace 6 meses, eso me habría devorado vivo. Esta noche, no siento más que alivio de no tener que volver a verlo nunca más. Eleanor siguió mi mirada. Lo siento. De verdad que lo siento. No lo sientas. Sinceramente, debería darle las gracias. Esta noche, me hizo un favor. Les mostró a todos aquí exactamente quién es, y me mostró a mí exactamente lo que necesito hacer. El DJ anunció la última canción de la noche. A nuestro alrededor, las parejas se unieron para un último baile. Mi esposa se quedó exactamente donde estaba, todavía charlando con Richard mientras su esposo permanecía solo al otro lado de la sala. Perfecto. Llegamos a casa alrededor de la medianoche. Ella fue directamente al baño sin decir una palabra, se desmaquilló y se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Sin disculpas, sin reconocimiento, sin conversación sobre lo que acababa de ocurrir frente a 50 personas. Se durmió en 10 minutos. Podía oír su respiración establecerse en ese ritmo profundo y pacífico de alguien sin una preocupación en el mundo. Me quedé allí, mirando al techo durante exactamente 30 minutos, asegurándome de que estuviera completamente dormida. Luego me levanté y comencé el proyecto más importante de mi vida. Primera parada, el despacho de casa. Saqué todos los documentos importantes que teníamos. Certificado de matrimonio, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro, extractos bancarios, papeles de la hipoteca. Separé lo que era mío, lo que era suyo y lo que era nuestro. Todo lo que era nuestro se convertiría en suyo por defecto. Todo lo que era mío se iba conmigo. La cuenta corriente conjunta tenía unos $4.000. Nuestros ahorros tenían otros 8.000. Transferí mi mitad a mi cuenta personal, de cuya existencia ella no sabía. Una pequeña cuenta que había estado construyendo durante 3 años, pensando inicialmente que sería para unas vacaciones sorpresa o quizás un coche nuevo para ella. Es curioso cómo resultan las cosas. A continuación, redacté 3 cartas. Una a mi jefe solicitando tiempo de vacaciones inmediato a partir del lunes. Tenía 2 semanas acumuladas más algunos días personales. Eso me daría tiempo para manejar todo sin decisiones apresuradas. La segunda carta fue para un abogado de divorcios cuya tarjeta había llevado en mi cartera durante 6 meses. La tercera fue mi renuncia a nuestro plan de telefonía móvil conjunto. Efectiva de inmediato. A las 2 de la madrugada, tenía todo organizado en cajas. Ropa, artículos personales, herramientas del garaje, los pocos muebles que habían sido míos antes de casarnos. No era mucho. Cuando te han ido borrando lentamente de tu propia vida, no dejas mucho atrás. Me senté y escribí la nota que encontraría por la mañana. Querías espacio. Ahora tienes todo el que quieras.
Las cuentas conjuntas están cerradas. Las facturas son ahora tu responsabilidad. Mi nombre está fuera del contrato de alquiler a partir del 1 de enero. No llames, no envíes mensajes, no involucres a tu familia. Mi abogado se pondrá en contacto contigo con los papeles del divorcio en el plazo de una semana. Me mostraste exactamente lo que sientes por mí delante de todo el mundo esta noche. Mensaje recibido. Considera esto tu regalo de Navidad. Nunca más tendrás que lidiar con mi necesidad de afecto. La coloqué en la encimera de la cocina, donde la vería a primera hora de la mañana, junto a su cafetera. La parte más difícil fue pasar por nuestro dormitorio por última vez. Todavía dormía pacíficamente, acurrucada de lado, de espaldas a donde yo solía dormir. Parecía genuinamente contenta, más relajada de lo que la había visto en meses. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Cargué mi camioneta en la oscuridad, haciendo 3 viajes para llevarlo todo. Las casas de los vecinos estaban todas a oscuras. Incluso los Hayden de al lado, que solían quedarse despiertos hasta tarde viendo la televisión, tenían las ventanas negras. A las 4 de la mañana, conducía por nuestra calle por última vez. Había vivido en esa casa durante 4 años. La elegimos juntos, pintamos las paredes juntos, plantamos el pequeño jardín en el patio trasero juntos. Pero en algún momento del camino, había dejado de ser nuestro hogar y se había convertido en su casa, donde casualmente yo dormía. Conduje hasta el hotel de estancia prolongada que había reservado por internet. Nada lujoso, pero limpio y tranquilo. El recepcionista de noche apenas levantó la vista cuando me registré. Solo otro tipo cuya vida había tomado un giro inesperado. En la pequeña habitación del hotel, deshice mi ropa y coloqué mi portátil en el escritorio. Tenía correos electrónicos que enviar, citas que programar y una nueva vida que empezar a construir. Pero primero, me permití exactamente 5 minutos para pensar en lo que estaba dejando atrás. 4 años de matrimonio, 8 años juntos en total, vacaciones, festividades, sueños compartidos que habían muerto lentamente sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuando sucedió. O tal vez yo era el único que no se había dado cuenta. Quizás ella llevaba mucho tiempo desconectando, y esta noche fue simplemente la primera vez que fue honesta al respecto. Los 5 minutos terminaron. Abrí mi portátil y me puse a trabajar. A las 6 de la mañana, había programado una cita con el abogado Joshua Cooper para el lunes por la mañana. Había organizado que una empresa de mudanzas recogiera el resto de mis herramientas y equipos del garaje mientras ella estaba en el trabajo. Transferí las facturas de servicios públicos solo a su nombre y cancelé mi nombre del contrato de alquiler. Lo más importante, cambié mi número de teléfono y bloqueé todos los contactos mutuos que teníamos en las redes sociales. Se despertaría en 2 horas para encontrar una vida completamente diferente a aquella con la que se había ido a dormir. De la misma manera que yo me había ido a dormir casado y me había despertado soltero. Ella se iría a dormir asumiendo que su red de seguridad siempre estaría allí y se despertaría para descubrir que había desaparecido. Pedí café al servicio de habitaciones y me senté junto a la ventana, viendo el amanecer pintar el cielo de naranja y rosa. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi esposa estaba a punto de descubrir cómo era realmente el espacio cuando es lo que de verdad tienes. Sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. Su alarma sonó a las 7:30 de la mañana. Como todos los días laborables. Se dio la vuelta esperando verme vistiéndome para ir a trabajar, probablemente ya preparando café abajo como lo había hecho durante los últimos 4 años. En cambio, encontró una cama vacía y silencio. Lo sé porque llamó a mi teléfono exactamente 14 veces entre las 7:35 y las 8 de la mañana. Por supuesto, recibió una grabación que decía que el número había sido desconectado, pero siguió intentándolo de todos modos. Lo que encontró abajo fue la nota en la encimera de la cocina y una casa que se sentía diferente, más vacía. Probablemente le llevó unos minutos averiguar por qué. Mis herramientas habían desaparecido del garaje. Mi ropa faltaba en el armario. El pequeño televisor de mi lado del dormitorio se había desvanecido. Pero fue la nota lo que la hizo entrar en pánico. Llamó a su hermana Eleanor de inmediato. Lo sé porque Eleanor me envió un mensaje de texto desde su nuevo número a las 8:15 de la mañana, está en pánico. Dice que te has ido. Y que dejaste una nota. Esto es de verdad.
respondí, completamente de verdad. No te involucres, Eleanor. Esto no tiene que ver contigo. Luego intentó llamar a mi trabajo, pero yo ya había hablado con mi supervisor, Adam Giles, temprano esa mañana. Era un buen tipo, entendía que a veces la vida te da sorpresas. Cuando ella llamó preguntando si yo estaba allí, Adam simplemente le dijo que me estaba tomando un tiempo personal y que no podía proporcionar ninguna otra información. A las 9 de la mañana, estaba en nuestro banco intentando acceder a las cuentas conjuntas. Fue entonces cuando descubrió que estaban cerradas. Todas, la cuenta corriente, la de ahorros, incluso el pequeño fondo de emergencia que habíamos empezado el año pasado. La gerente del banco, una mujer educada llamada June Over, le explicó que ambos titulares de la cuenta tenían que estar de acuerdo para mantener abiertas las cuentas conjuntas. Como yo había retirado mis partes y solicitado el cierre, las cuentas se cancelaron automáticamente. Pero, ¿de dónde se supone que voy a sacar dinero?, le preguntó a June. De sus cuentas personales, supongo, respondió June. O puede abrir nuevas cuentas hoy si lo desea. El problema era que ella no tenía cuentas personales. Nunca las había necesitado. Yo había manejado todas las finanzas, todas las facturas, toda la planificación. Tenía una tarjeta de crédito vinculada a nuestra cuenta conjunta y una pequeña cuenta corriente con quizás $300 que usaba para compras personales. Fue entonces cuando la gravedad de la situación comenzó a golpearla. Condujo hasta mi lugar de trabajo de todos modos, esperando que Adam le hubiera mentido por teléfono. Encontró a mi supervisor y exigió saber dónde estaba. Mire, señorita, dijo Adam pacientemente. Entiendo que esté molesta, pero no puedo darle información sobre las situaciones personales de mis empleados. Si necesita contactarlo, tendrá que encontrar otra manera. Soy su esposa. Entonces usted debería saber cómo contactarlo mejor que yo. Intentó llamar a Eleanor de nuevo. Luego a mi hermano Terry, que vive a 2 estados de distancia. Ambos le dijeron lo mismo. No habían sabido de mí y no podían ayudarla. Lo que ella no sabía era que yo había contactado a ambos la noche anterior, explicando la situación y pidiéndoles que no se involucraran. Terry se había reído y dicho que ya era hora. Eleanor había estado más preocupada, pero había accedido a mantenerse al margen después de que le contara sobre los años de pequeñas humillaciones que habían llevado a la noche anterior. Al mediodía, estaba de vuelta en casa, sentada en la cocina, mirando la nota. Probablemente la había leído 50 veces, buscando alguna pista sobre dónde había ido o cómo arreglar esto. Fue entonces cuando intentó la opción nuclear. Llamó a mi madre. Maggie respondió al segundo timbre. Su conversación duró exactamente 3 minutos. A mi madre nunca le había gustado particularmente mi esposa, aunque siempre había sido educada al respecto. Cuando mi esposa le explicó que la había abandonado y que necesitaba ayuda para encontrarme, la respuesta de mi madre fue directa. Cariño, si mi hijo te dejó, tuvo sus razones. Y si no quiere que lo encuentren, no voy a ayudarte a encontrarlo. Tal vez deberías pensar por qué sintió que tenía que desaparecer en mitad de la noche. Colgó. Pasó la tarde llamando a todos los amigos y conocidos mutuos que teníamos. Las respuestas variaron de incómodas a hostiles. La noticia de lo que había sucedido en la fiesta de Navidad ya se había extendido. Aparentemente, la esposa de Richard Over había sido muy habladora sobre toda la escena durante su partido de tenis del sábado por la mañana. Por la noche, estaba sentada en nuestra casa vacía, rodeada de facturas que nunca había pagado y responsabilidades que nunca había manejado. El pago de la hipoteca vencía en 2 semanas. La factura de la luz estaba atrasada. El seguro del coche necesitaba renovación. Por primera vez en 4 años de matrimonio, estaba completamente sola. Y por primera vez, estaba empezando a entender que estar sola y tener espacio no eran lo mismo. Intentó llamar a mi teléfono una vez más antes de acostarse. Número desconectado. Envió un correo electrónico a mi antigua cuenta, rebotó inmediatamente. Me había borrado de su vida tan completamente como ella me había borrado de nuestro matrimonio. La única diferencia era que yo lo había hecho en una noche en lugar de lentamente durante varios años. Se durmió esa noche en una casa que de repente se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa y demasiado cara para que una sola persona la manejara.
Bienvenida al espacio. La primera semana fue un curso intensivo sobre las consecuencias. El pago de la hipoteca era de $1.847 al mes. Su salario como coordinadora de marketing era de $3.200 después de impuestos. Si se sumaban los servicios públicos, el pago del coche, el seguro, la comida y los gastos básicos de vida, se enfrentaba a un déficit mensual de unos $800. Nunca se había dado cuenta de cuánto de nuestro estilo de vida había dependido de mis ingresos. Las cenas agradables fuera, los viajes de compras de fin de semana, las visitas a la costosa cafetería antes del trabajo. Todo eso requería que dos personas contribuyeran, no una. Su primera parada fue el banco, con la esperanza de obtener un préstamo personal para cubrir la diferencia. El oficial de préstamos, un hombre severo llamado Floyd Cooper, revisó su solicitud y negó con la cabeza. Sin un CEO firmante y con solo 6 meses de historial laboral en su trabajo actual, no podemos aprobar nada por encima de $2.000, explicó. E incluso eso sería con un interés del 14%. $2.000 cubrirían quizás 6 semanas de gastos. Después de eso, estaría de vuelta donde empezó, excepto que ahora también con los pagos del préstamo. Intentó llamar a sus padres, pero estaban jubilados con un ingreso fijo. Podrían ayudar con unos cientos aquí y allá, pero nada sustancial. Sin embargo, la parte más difícil no era el dinero. Era enfrentarse a las personas que habían presenciado lo que sucedió en la fiesta de Navidad. El lunes por la mañana en el trabajo fue brutal. Los susurros se detenían cuando entraba en las habitaciones. Sus colegas, que parecían tan amigables en la fiesta, ahora mantenían sus conversaciones breves y profesionales. Richard Over apenas reconoció su existencia. Durante el almuerzo, escuchó a Sadie de contabilidad hablando con alguien de recursos humanos. ¿Te imaginas tratar a tu esposo así en público? Mi esposo también me habría dejado. He oído que ha sido así durante meses, llegó la respuesta. Nunca le deja hablar, actúa como si la avergonzara. ¿Qué esperaba? Después de eso, almorzó en su escritorio. El martes trajo una llamada de nuestro arrendador. Lo había contactado directamente y le había explicado la situación. Como yo había sido el arrendatario principal y mi nombre estaba en la mayoría de la documentación, estaba dispuesto a colaborar conmigo para salir del contrato limpiamente. Su esposo parece un tipo decente, le dijo el arrendador. Ha pagado 3 meses por adelantado para darle tiempo a resolver las cosas, pero en abril, necesitará calificar para el contrato por su cuenta o encontrar un nuevo lugar. Calificar por su cuenta. Con su salario, apenas calificaría para un apartamento de una habitación, y mucho menos para la casa de 3 habitaciones que habíamos estado alquilando. Para el miércoles, la realidad se estaba asentando con fuerza. Había comenzado a buscar apartamentos más pequeños al otro lado de la ciudad, lugares que realmente podía permitirse. Eran una degradación significativa de nuestra casa, pero eran lo que alguien con sus ingresos podía manejar sola. El jueves llegó el primer documento oficial, una carta certificada de la oficina del abogado Joshua Cooper. Papeles de divorcio, sin solicitud de pensión alimenticia, sin demandas de la mitad de nada. Me estaba yendo limpiamente, sin pedir nada excepto que me dejaran en paz. Los papeles incluían un documento adicional que le revolvió el estómago. Un estado financiero detallado que mostraba exactamente cuánto de nuestros ingresos mensuales habían sido míos frente a los suyos. Una división de 70 a 30. Había estado viviendo un estilo de vida que estaba financiado en un 70% por el hombre al que había estado tratando como una molestia. El viernes fue cuando su hermana Eleanor finalmente se derrumbó y llamó. Lo vi anoche, admitió Eleanor. Estaba en Murphy's Grill con algunos chicos de su trabajo. Se veía bien, relajado, como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado. ¿Hablaste con él? Le dijiste que necesito hablar con él. Intenté acercarme a él, pero, sinceramente, me miró como si no me viera, no con enfado, sino con indiferencia, como si fuera una extraña. Eleanor hizo una pausa, claramente incómoda. Escucha, te quiero, pero tengo que preguntar. ¿Realmente lo apartaste y le gritaste delante de todo el mundo en esa fiesta? No fue para tanto. Estabas siendo pegajoso. Fue un escándalo. Oscar y yo hablamos de ello todo el camino a casa. No podíamos creer cómo le hablaste.
Y aparentemente, todo el mundo está hablando de ello también. Ese fin de semana, se encontró con 3 personas diferentes en el supermercado que le preguntaron dónde estaba. Cada conversación fue más incómoda que la anterior. Se encontró inventando excusas. Está fuera de la ciudad por trabajo, o está visitando a la familia. Pero Oscar Howard, el esposo de Eleanor, no se lo tragó cuando se los encontró el domingo en el supermercado. Mira, escuchamos lo que pasó, dijo Oscar directamente. Y, sinceramente, bien por él. Ningún hombre debería tolerar ser tratado así, especialmente en público. Eleanor le dio un codazo, pero él continuó, ¿quieres un consejo? Deja de intentar recuperarlo y empieza a averiguar por qué pensaste que estaba bien humillarlo de esa manera. El domingo por la noche, sola en la casa que se sentía más grande y vacía cada día. Finalmente comenzó a hacer cuentas. Cuentas reales. Su salario menos los gastos, menos los préstamos que necesitaría solo para sobrevivir los próximos meses. La respuesta siempre era la misma. Este estilo de vida no era sostenible para una persona con sus ingresos. Había pasado 4 años dando por sentado que otra persona se encargaba del trabajo pesado de la vida adulta. Las facturas, la planificación, la responsabilidad financiera. Había sido libre de gastar su dinero en ropa y cenas fuera porque alguien más se aseguraba de que la hipoteca se pagara. Ahora, sentada en la mesa de la cocina con las facturas extendidas frente a ella y una calculadora mostrando números que no cuadraban, estaba probando por primera vez el espacio que había exigido. Era caro, solitario y completamente implacable. Y no había absolutamente nadie que viniera a rescatarla. De la segunda semana fue cuando la desesperación realmente se apoderó de ella. Había agotado todas las opciones obvias y ahora estaba indagando más profundamente en nuestro círculo social, tratando de encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera ayudarla a contactarme. Su primera llamada fue al compañero de cuarto de mi universidad que vivía en Phoenix. Había encontrado su número en una vieja libreta de direcciones que yo había dejado. Lo siento, no he sabido de él en aproximadamente 1 año, le dijo. Pero, sinceramente, después de las historias que solía contarme sobre cómo iban las cosas entre ustedes dos, no me sorprende que finalmente se hartara. ¿Qué historias? Mira, no quiero meterme en medio de esto, pero no estaba feliz. No había estado feliz durante mucho tiempo. Colgó. A continuación, intentó con mi primo que trabajaba en la oficina de planificación de la ciudad. Mismo resultado. Fue educado pero firme. Les pidió a todos en la familia que se mantuvieran al margen de esto. Si quiere hablar contigo, se pondrá en contacto. Pero necesito explicarle. ¿Explicar qué? ¿Que no querías humillarlo frente a 50 personas? Ese tipo de cosas no se escapan por accidente. Para el jueves de la segunda semana, se estaba volviendo creativa. Condujo hasta mi lugar de trabajo durante el almuerzo, con la esperanza de encontrar a alguno de mis compañeros que pudiera saber algo. Encontró a Terry Hayden, uno de los chicos con los que había trabajado durante 3 años. Estaba comiendo un sándwich en la puerta trasera de su camioneta. Terry, hola. Estoy buscando a mi esposo. ¿Lo has visto últimamente? Terry la miró como si le hubiera pedido que resolviera un problema de cálculo. Señora, con todo el respeto, después de lo que pasó en esa fiesta, me sorprende que tenga el descaro de aparecer por aquí haciendo preguntas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Adam nos contó lo que pasó, cómo lo trataste delante de toda esa gente. Ese hombre ha estado llevando ese peso durante meses, y finalmente le diste una razón para dejarlo. Terry se levantó y se sacudió las migas de las manos. ¿Quieres un consejo gratis? Deja de buscarlo. Él ya ha pasado página. Quizás tú también deberías hacerlo. El viernes probó un enfoque diferente. Llamó directamente al bufete de abogados de Joshua Cooper. Necesito hablar con mi esposo sobre los papeles del divorcio. Todo esto es un malentendido. La recepcionista fue profesional pero clara. El cliente del señor Cooper ha solicitado que no haya contacto directo. Toda la comunicación debe pasar por nuestra oficina. Pero solo necesito 5 minutos para explicarle. Señora, su esposo ha dejado muy claros sus deseos. Si desea responder a la petición de divorcio,
es bienvenida a contratar a su propio abogado. ¿Contratar a un abogado? ¿Con qué dinero? El segundo fin de semana la llevó a su punto más bajo. Se tragó su orgullo y llamó a mi madre de nuevo. Maggie, por favor. Sé que no te caigo bien, pero necesito ayuda para encontrar a tu hijo. Todo esto es un error. La risa de mi madre fue seca. Cariño, el único error fue que mi hijo esperara tanto tiempo para dejarte. ¿Tienes idea de cuántas veces me llamó este último año pidiendo consejo sobre cómo arreglar las cosas contigo? Nunca me dijo nada sobre problemas. Porque cada vez que intentaba hablar, lo callabas. Me contó sobre la idea de las vacaciones que rechazaste. Sobre cómo dejaste de preguntarle por su día, sobre cómo lo hacías sentir como si te estuviera molestando solo por existir en la misma casa. La línea quedó en silencio por un momento antes de que mi madre continuara. Crié a mi hijo para que tratara a las mujeres con respeto. Pero también lo crié para que tuviera suficiente respeto por sí mismo como para no rogar por la decencia básica de su propia esposa. ¿Dónde está, Maggie? Por favor. Sinceramente, no lo sé. Pero si lo supiera, no te lo diría. Algunos puentes se queman tan completamente que no hay forma de reconstruirlos. Tú encendiste esa cerilla en esa fiesta. Para la tercera semana, estaba intentando con amigos mutuos con los que no habíamos hablado en años. Compañeros de instituto, antiguos vecinos, cualquiera que pudiera haber mantenido el contacto conmigo. Todas las conversaciones seguían el mismo patrón. Incomodidad inicial, seguida de ellos explicando que no habían sabido de mí, y luego preguntando qué había pasado realmente entre nosotros. Se encontró contando la misma historia una y otra vez, tratando de hacerla sonar menos horrible cada vez. Pero no había forma de hacer que gritar, no me toques, a tu esposo frente a 50 personas sonara razonable. Sarah Giles, una amiga de su trabajo anterior, fue brutalmente honesta. Mira, llevo casada 12 años. Mi esposo y yo hemos tenido nuestras peleas, nuestros malos días, nuestras frustraciones, pero nunca, jamás, le he hablado de esa manera en público. Eso no son cosas normales del matrimonio. Eso es desprecio. Fue un mal momento. ¿Lo fue? Porque por lo que estoy escuchando por ahí, la gente te ha estado viendo tratarlo mal durante meses. La fiesta fue simplemente cuando todos lo vieron por fin. La cuarta semana trajo el intento más humillante hasta el momento. Apareció en Murphy's Grill un viernes por la noche, habiendo escuchado de Eleanor que a veces iba allí con amigos del trabajo. Tenía razón. Yo estaba allí, sentado en una mesa de la esquina con 4 chicos de mi equipo. Me veía diferente, mejor. Había empezado a hacer más ejercicio, a usar ropa que me quedaba bien, a comportarme con una confianza que ella no había visto en años. Se acercó a la mesa. ¿Podemos hablar, por favor? Solo 5 minutos. La miré con la misma expresión que le daría a un vendedor puerta a puerta. Educado pero completamente desinteresado. No. Por favor. Necesito explicar lo de la fiesta. Estaba teniendo un mal día. La fiesta no fue el problema. La fiesta fue solo la gota que colmó el vaso. Mi voz era tranquila. Práctica. Me has mostrado quién eres. Te creo. Pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos. No podemos arreglar nada. Ya lo arreglé. Me eliminé de una situación en la que me estaban tratando mal. Problema resuelto. Uno de mis compañeros, un tipo llamado Adam, se aclaró la garganta. Señora, le ha pedido que lo deje en paz. Quizás debería respetar eso. Se quedó allí un minuto más, esperando que cambiara de opinión, esperando alguna señal de que el hombre con el que había estado casada durante 4 años todavía era accesible. Pero yo ya había vuelto a mi conversación con los chicos, desestimando por completo su presencia. Salió de Murphy's Grill sabiendo que cada uno de sus intentos de contactarme había fallado. No porque estuviera enojado o herido o haciéndome el difícil, sino porque genuinamente ya no me importaba. El espacio que exigía se había vuelto permanente. Y a diferencia de ella, yo estaba prosperando en él. 6 meses después,
Estaba sentada sola en una sala de conferencias estéril en Cooperan Associates, firmando los papeles de divorcio que ponían fin oficialmente a nuestro matrimonio. La abogada frente a ella, una mujer profesional llamada June Howard, deslizó los documentos sobre la mesa de caoba uno por uno. Divorcio sin culpa, sin pensión alimenticia, sin bienes compartidos que dividir. Me había ido sin pedir nada excepto mi libertad. El abogado de su esposo ha sido muy directo durante todo este proceso, explicó June. Sin dramas, sin juegos, sin intentos de alargar esto. Simplemente quería que terminara. Firmó cada página mecánicamente, su mano temblando ligeramente en los documentos más importantes. La casa se había vendido 2 meses antes. Se había mudado a un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar que realmente podía permitirse con su salario. ¿Él es feliz?, preguntó de repente. June levantó la vista de la organización de los papeles. Señora, realmente no puedo discutir la vida personal de la parte contraria. Solo me preguntaba si alguna vez preguntó por mí, si parecía arrepentirse de algo de esto. La expresión de June se suavizó ligeramente. En mis 20 años ejerciendo el derecho de familia, he visto todo tipo de divorcios. Enojados, tristes, complicados que involucran hijos y disputas de propiedad. Este caso fue inusual porque su esposo nunca mostró ira, ni amargura, ni deseo de venganza. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Simplemente quería ser legalmente libre de una situación que no le funcionaba. Nunca he visto a alguien más seguro de su decisión. La firma final completó el proceso. 4 años de matrimonio disueltos en una pila de documentos oficiales que se archivarían en el registro del condado al final del día. Caminando hacia su coche después, pasó por el sitio de construcción donde yo solía trabajar. Un equipo diferente estaba allí ahora. Había aceptado un trabajo en una empresa más grande al otro lado de la ciudad, había conseguido un ascenso a gerente de proyectos senior. Las noticias viajaban en la comunidad de la construcción. Lo que ella no sabía era cuán completamente había reconstruido mi vida. 3 meses después de irme, había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Rachel, que trabajaba como enfermera en el hospital local. Era amable, divertida y me trataba como a un compañero en lugar de como a una molestia. Nos habíamos mudado juntos el mes pasado. Rachel conocía toda la historia de mi matrimonio. Cómo se había deteriorado lentamente. Cómo había intentado durante meses arreglar algo que no podía ser reparado. Cómo finalmente había llegado al punto de quiebre en una fiesta de Navidad y me había alejado de todo en lugar de soportar otro día de falta de respeto. ¿Te arrepientes de haberte ido alguna vez?, me había preguntado al principio de nuestra relación. Solo de haber esperado tanto para hacerlo. Esa mañana, mientras mi exesposa firmaba los papeles de divorcio en el centro, Rachel y yo desayunábamos en el diner cerca de nuestro nuevo lugar. Me estaba contando sobre su turno en el hospital, preguntándome por mi día, tratando nuestra conversación como si realmente importara. Cosas simples, fundamentos básicos de una relación que había olvidado que se suponía que eran normales. Mi teléfono vibró con un mensaje de Joshua Cooper. Divorcio finalizado. Eres oficialmente libre. Le mostré el mensaje a Rachel. Sonrió y me apretó la mano. ¿Cómo se siente? Como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Esa tarde, me encontré con Eleanor en la ferretería. Parecía incómoda cuando me vio, probablemente insegura de si reconocerme o fingir que no se había dado cuenta. Me acerqué. Eleanor, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy bien. De hecho, muy bien. Ella asintió, con aspecto de querer decir algo, pero sin saber cómo empezar. Finalmente, ella está luchando. Ya sabes, el divorcio, la situación económica, vivir sola. Ha sido duro para ella. Siento oír eso. De verdad. Lo pensé por un momento. Sí, lo siento. Nunca quise que luchara. Solo quería dejar de luchar yo. Eleanor estudió mi rostro. Te ves diferente. Más feliz. Soy más feliz. Resulta que cuando dejas de intentar arreglar algo que está roto sin remedio, tienes mucha más energía para construir algo nuevo. ¿Crees que alguna vez? No, dije suave pero firmemente.
Esa parte de mi vida está completamente terminada. Estoy con alguien ahora que realmente quiere estar conmigo. Alguien que no trata el afecto básico como si fuera una molestia. Eleanor asintió, comprendiendo. Espero que seas feliz. Ya lo soy. Esa noche, Rachel y yo cocinamos la cena juntos en nuestra cocina. Nada lujoso, solo pasta y ensalada, pero hablamos y reímos mientras la preparábamos. Me preguntó por mi día, me contó el suyo, hicimos planes para el fin de semana. Después de la cena, nos sentamos en el sofá a ver una película. Se acurrucó a mi lado, con la cabeza en mi hombro, completamente cómoda con la simple intimidad de estar cerca. Hace 6 meses, había estado viviendo con alguien que se apartaba físicamente cuando intentaba tocarla. Esta noche, estaba con alguien que buscaba activamente mi compañía, mi conversación, mi afecto. La diferencia era asombrosa. Mientras Rachel se dormía a mi lado, pensé en esa noche en la fiesta de Navidad. La humillación, la ira, el momento de absoluta claridad cuando decidí que había terminado. La mejor decisión que he tomado. A veces no arreglas lo que está roto. A veces lo tiras y construyes algo mejor. Yo había construido algo mejor. Y nunca había mirado atrás. Mi exesposa había querido espacio. Había conseguido exactamente lo que pidió. Todo el espacio del mundo y toda la soledad que venía con él. Yo había conseguido algo mejor, una vida con alguien que realmente quería compartirla. Las cuentas salieron perfectas. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.